Estimada audiencia, damos inicio así a la entrevista Son Derechos, en el marco del 8º Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Tenemos en primer lugar a Pedro Hernández, defensor de derechos humanos, director general de la ONG Campo. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Gracias, Eduardo. Para mí un gusto estar aquí con ustedes en su programa y bueno, participando en el 8º Encuentro de Defensores de Derechos Humanos del país. En representación de la ONG Campo y del Estado Yaracuy, te pregunto por la ONG en primer lugar. Okay. ¿De qué se trata la ONG Campo? Bueno, Campo defiende derechos humanos en las zonas rurales del Estado Yaracuy. Ahí algo que hemos notado es que desafortunadamente no existe una información profunda de cómo ha afectado la emergencia humanitaria compleja a ciertas zonas del país, entre ellas podemos hablar del Estado de Yaracuy. ¿Cómo están esas zonas rurales del Estado de Yaracuy? Bueno, recientemente publicamos nuestro primer informe anual, fue un diagnóstico comunitario que realizamos en el 2021 y lo llamamos Condiciones de vida en las zonas rurales, un mito o una realidad, porque muchas veces se tiene la noción que por vivir en las zonas rurales, por el hecho de producir el campo, es que por lo menos tienen el derecho a la alimentación o pueden solapar un poco la emergencia humanitaria. Lo cierto es que nuestros números indican que lamentablemente no es así. Lo hemos palpado, lo hemos visto, hicimos una investigación profunda para demostrarlo en números y entender que las afectaciones que se viven en las zonas rurales, hay un número, pero detrás de ese número hay vidas, hay historias y nosotros consideramos que en las zonas rurales se vive una doble afectación. Una afectación por vivir en la emergencia humanitaria compleja y otra afectación por ser una población vulnerable en una zona rural. Por ejemplo, si hablamos de una persona con discapacidad, en una ciudad puede llegar a un centro de asistencia de salud, pero si vive en las zonas rurales donde no hay vías de penetración, donde no hay combustible, donde las condiciones económicas no les permite movilizarse, bueno, estas personas rurales para poder llegar a un hospital tienen que caminar largos trechos. Nosotros conocemos casos, por ejemplo, de una comunidad que se llama Las Pimpinas. Para llegar a Aroa, que es la comunidad más cercana de su comunidad, tienen que caminar 3 horas para llegar a la carretera, después $2 para poder tener un vehículo y llegar al centro de asistencia de salud y después llegar a San Felipe. Y si es una persona que tiene silla de ruedas o que no puede caminar bien, tienen que cargarla. Entonces, esta situación nosotros la hemos querido llevar en números. Hablas de Aroa, donde se recuerda de los estudios de primaria, donde quedan las minas de Aroa del libertador Simón Bolívar. Y te pregunto, terminando tú de hablar de cifras, de números, ¿cómo se expresan esas estadísticas, esos estudios, esas investigaciones serias en la generación de propuestas para que mejore esa situación? ¿Y dónde llevan esas propuestas? Bueno, de los números más alarmantes es que hicimos dentro del diagnóstico preguntábamos qué tal era su consumo de comida y el 0%. O sea, entrevistamos a 305 grupos familiares y ninguno, Eduardo, nos manifestaba que comía de manera suficiente. El 70%, según el estudio, vive en pobreza extrema y el 24.1% lo adjudica a la emergencia humanitaria compleja. Desde que comenzó la emergencia, las condiciones de vida en las zonas rurales han empeorado y esto nos llama poderosamente la atención, el tema de construir propuestas. Estas comunidades no participan dentro de formular propuestas o hacer reclamos porque el 40%, es decir, casi la mitad de lo que consumen en su casa depende del clan. ¿Consideran ustedes que se convierten en una voz de los que no tienen voz? Es lo que intentamos, pero lo que queremos ser es un puente, o sea, una ayuda, un apoyo para que estas comunidades vulnerables puedan defender sus derechos y tenemos casos de éxito donde comunidades, grupos vulnerables han ido a la Defensoría del Pueblo a solicitar apoyo, a solicitar ayuda, que sus derechos sean respetados y hemos conseguido ciertas movilizaciones y estas personas terminan siendo ejemplo para otros grupos. ¿Y cómo se vinculan finalmente, estimado Pedro, esos éxitos a ese 8º Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras? ¿Cómo viste el encuentro y cómo realizan precisamente ese accionar conjunto con los miles de defensores que hay en Venezuela? Claro, buena parte del apoyo que hemos conseguido para estos grupos vulnerables son gracias a las organizaciones. Si bien es cierto, hemos solicitado al Estado que les garantice el derecho a la salud. Por ejemplo, con Cruz Roja conseguimos una jornada de atención médica para las comunidades. Y eso es lo que nos ha permitido este encuentro, seguir conociendo organizaciones que se sensibilizan por la situación en las zonas rurales. Y bueno, uno de los grandes avances es que en estos momentos el encuentro de defensores se está realizando en el Estado de Yaracuy, donde la participación ha sido positiva, donde se han construido redes de solidaridad y que cada organización está haciendo un trabajo extraordinario para el Estado de Yaracuy. Solidaridad,
Vimos que en el encuentro se habló de que se eliminen las restricciones, por ejemplo, a la actividad humanitaria. ¿Se suman ustedes desde el Estado de Yaracuy? Por supuesto, y exigir la libertad de Javier Tarazona, como también de los sindicalistas que están detenidos, personas que defienden derechos humanos en estos momentos se encuentran privados de libertad, y nosotros nos sumamos a la exigencia de libertad de todo defensor de derechos humanos del país. Pedro, tu mensaje para la despedida a la audiencia. Bueno, que sigamos defendiendo derechos humanos. Hay algo que es cierto, o sea, derecho que no se conoce es un derecho que no se defiende, y un derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Y es la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y todos los venezolanos, defender nuestros derechos humanos. Estimada audiencia, lo escucharon. Pedro Hernández, de la organización Campo del Estado Yaracuy, en el marco del 8º Encuentro de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos